Bien, hermano, nuevamente lo que estaba diciendo yo, pero no se escuchaba. Agradecer a hermano Gustavo por la oración y, y bueno, también rogar al Señor para que nosotros como iglesia ya propiamente tal, como obra del Señor, podamos ser siervos de Él en lo que es una verdadera relación con Dios, en lo que es un verdadero servicio a Dios de adoración. Tenemos que irnos capacitando y creciendo en eso para que lo hagamos con un corazón cada vez más sincero. Hoy día quiero compartir con usted un tema importantísimo, un asunto fundamental de la vida de todo cristiano. Yo le he hablado y hemos conversado todos últimamente sobre lo que es la oración, por ejemplo, sobre lo que es la lectura bíblica, sobre lo importante que es que nuestra mirada esté primeramente en Jesús. Y eso es sumamente importante si queremos tener una verdadera y buena, disfrutable relación con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es una relación con Dios? ¿En qué consiste además de que yo tenga que orar y que tenga que leer su palabra, escucharlo y hablar con Él? ¿En qué consiste eso? Además, ¿qué involucra eso? Y lo que resume todo lo que es esta relación con Dios es la palabra adoración. La adoración es lo más importante en la vida del cristiano y es también uno de los temas más predominantes que más está ahí incisivamente, repetidamente, enfáticamente en la palabra de Dios. En resumen, lo más importante para nosotros ahora es la adoración. Si yo les dijera a ustedes les preguntara a ustedes qué es lo más importante que ustedes tienen que tener, que tienen que hacer en su vida, la respuesta que a mí me gustaría escuchar es adorar a Dios. No tanto, o sea, obviamente es importante creer en Dios, pero lo más importante es adorar a Dios. Es importante, por ejemplo, predicar a Dios, está bien, pero lo más importante es que mi vida sea una vida entera de adoración a Dios. Y así puedo seguir, puedo hacer muchas cosas, pero lo más importante es que la vida de ustedes ahora sea una vida de adoración a Dios. Y acá está lo que yo llamo el punto de inflexión en lo que es la relación con Dios. Donde una persona, por ejemplo, dice, sí, yo creo en Dios, yo lo respeto, todo eso, pero llega un punto en el que la curva como que se detiene y dice, y habla así de la adoración. Y acá hay algunas personas donde dicen, no, 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 yo creo que eso ya es mucho, ya yo simplemente quiero creer en Dios, quiero estar con Él, pedirle cuando me pasen cosas malas, agradecerle cuando me pasen cosas buenas, pero no quiero que mi vida sea entera de adoración a Dios, o sea, yo quiero vivir para muchas cosas, principalmente para mí. Entonces dicen, claro, yo creo en Dios, pero no lo voy a adorar así como dice la Biblia. Y otros dicen, claro, yo creo en Dios, pero además lo voy a adorar y voy a hacer todo lo que Él me manda que yo haga. Y ahí está la verdadera decisión de nuestra vida, donde decimos apruebo adorar a Dios o rechazo adorar a Dios. O sea, ese es el verdadero plebiscito que vamos a tener y el más importante que vamos a tener en nuestra vida. Así que quiero que vayamos a nuestras Biblias. Hoy día vamos a leer hartos textos, así que prepárense, busquen sus Biblias y ábranlas en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, y quiero que vayamos al capítulo 6, donde se da una de las más brillantes y más poderosas enseñanzas al pueblo de Israel, el gran mandamiento que ellos tenían que seguir. Quiero que vayamos allá a Deuteronomio 6, versículo 4, y vamos a leer también el versículo 5. Dice así, nuevamente, Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Antes de leer el 5, esta palabra cuando dice oye, Israel, es lo que resumía todo lo que viene adelante. Ellos, a toda esta frase que yo voy a leer a continuación, le llamaban lo que en español sería el oye. Pero ellos, como eran hebreos, le llamaban el Shema. Entonces, cuando ellos entendían esta cosa del el oye o el Shema, sabían todo lo que venía. Sabían que era lo más importante. Eh, y lo que dice acá al comienzo, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
para que se entienda mejor, es como que dijera Jehová es nuestro Dios. Esa era la principal declaración que ellos tenían que hacer y que ellos repetían siempre. Jehová es nuestro Dios y Jehová es nuestro Dios únicamente. Únicamente. No hay otro. Simplemente Dios, que es el nombre que se le da en el Antiguo Testamento a Dios, Jehová, o Yahvé. Y técnicamente, como sería escrito en los manuscritos originales, YHWH. Así simplemente lo escribían ellos. Y acá en español lo pudimos traducir como Jehová o Jehová, pero ese es el nombre que recibe Dios. Lo que traducido sería algo así como yo soy. Yo soy el que soy. Así. No le pidan explicaciones. Dios es el que es. ¿Por qué? Porque es Dios. Y, y luego viene lo más importante, el gran mandato que ellos tenían que seguir. El versículo 5. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor. Amarás, cuando dice ahí, involucra un compromiso. Que ustedes los que están escuchando esto, los que estaban escuchando eso ahí en ese momento, los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel, y ahora también los que estamos leyendo esto ahora, los cristianos, la iglesia de Dios, puedan entender que lo más importante para nuestra vida, así como respirar, es amar a Dios. Ese es el verbo principal de nuestra vida, el amor. Amar a Dios, es decir, que yo le muestre a Dios un compromiso sin ninguna reserva, sin ningún pero, de todo mi corazón, diciendo que Él es mi Dios y que no habrá ningún otro, ni siquiera yo mismo. Y eso se resume todo en la palabra amor. Sacar todas las barreras, sacar cualquier obstáculo que se interpusiera en la relación mía con Dios. Y decir, no hay nada más acá, solamente yo y Dios, y lo voy a amar con todo. Asimismo, como un corredor de carreras corre, un atleta, ¿qué hace el atleta? Corre. Por ejemplo, un escritor de novelas, ¿qué hace? Escribe. Así como un ave que vuela, o un pez que se mueve por el mar, así como un ave vuela, el cristiano, ¿qué hace? El cristiano ama a su Dios. Eso es lo principal. Más allá de que sirva. Porque muchas veces decimos, claro, yo soy siervo de Dios y sirvo para Dios. Pero lo más importante es que ese siervo ame a Dios. Ese es el respirar de todo cristiano. Si el corredor, el atleta, no está corriendo es porque algo le pasa. O está lesionado, o está enfermo, o está desmotivado y no quiere seguir corriendo. Si el escritor no quiere seguir escribiendo es porque quizás se le acabó la tinta, o porque quizás ya no tiene más ideas, pero está en un problema ahí y tiene que solucionarlo. Si el ave no vuela, refiriéndome a aves que vuelan en todo caso, si el ave no vuela, es porque tiene una ala rota o algo le pasa, no sé, pero tiene un problema. Si el cristiano no ama a Dios, lo mismo. Lo mismo, está en un problema y tiene que amar a Dios. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿en verdad estoy amando a Dios? Y no solo eso, en verdad lo estoy amando de todo mi corazón y de toda mi alma y con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo. Wow, para mí es como que de repente me deja corto, si digo, quizá no lo hago así. ¿Cómo soluciono ese problema? ¿Cómo soluciono ese problema de que mi adoración en verdad no es así? Este versículo 5 donde dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, yo lo resumo en una palabra, que es la palabra adoración. Esto es la adoración. Amar a Dios con todo lo que tenemos. Una entrega total. Más allá de cantar fuerte. No, si cantamos fuerte, con ganas a Dios, pero no lo amamos, no tiene sentido. Y ese amor ahora se expresa en que le obedecemos. Dios nos dice, haz esto y nosotros ¿qué hacemos? Lo hacemos porque lo amamos. Como cuando una mamá nos dice, necesito que vayas a comprar esto y nosotros vamos. ¿Y por qué? Porque, claro, quizás más por temor a que no rete si somos niños. Pero si lo hacemos de corazón, con un corazón sincero, va a ser porque la amamos.
Si cuidamos a otra persona es porque la amamos y hacemos lo que nos dice. Si Dios nos dice, haz esto, tienes que ir a este lugar, tienes que hacer esta cosa, tienes que decir estas palabras, como les pasaba a los profetas en el Antiguo Testamento, y ellos lo hacían, es porque amaban a Dios. Es lo más importante. ¿En qué me baso yo para decir que es lo más importante? Porque ustedes podrían decir, no, claro, está ahí, pero... Y es importante porque está en la Biblia, pero ¿por qué dice que es lo más importante? Entonces yo quiero que ahora vayamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, y en Marcos capítulo 12, versículo 29, ocurre algo muy importante. Pero para que entendamos el contexto, vamos a leer el 28. Hay unos escribas, unos sujetos, está todo esto relacionado con los religiosos de Israel, por si acaso. Entonces, cuando más allá de definir lo que era un escriba, un fariseo, todo eso, quiero mencionarte a esta persona como una persona religiosa que estaba viendo que Dios, que Jesús, en verdad no le creían a Jesús, no era el que decía ser. Entonces, acercándose uno de estos, de los escribas, por si acaso, Marcos 12, 28, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar, había una discusión de antes, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, mira la pregunta que le hace Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No es que esté primero en la lista, sino el más importante, a eso va. Y en el 29 Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, el más importante, es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Le suena conocido? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el mismo texto, está diciendo eso. Este es el principal mandamiento. No, voy a leer el 31. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Son lo más importante, amar a Dios. Y eso, claro, se manifestaba en que yo también iba a amar al prójimo, al que está al lado tuyo. Eh, y esta palabra, esta frase, acuérdense, ellos la resumían en la palabra hebrea Shema. Ellos decían la Shema, y sabían que era todo eso. Los judíos se acostumbraban a recitar de memoria el Shema todos los días, al menos 2 veces. Al menos 2 veces al día lo repetían. Hoy Israel era como el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Algo así, mi hebreo no es tan bueno. Pero ellos lo repetían constantemente. Pero el problema es que no estaba en sus corazones, estaba en su boca. Y salía de ahí, salía libremente. Pero no salía de sus corazones. Y, y ahí está el principal problema, que la adoración salga de acá, del corazón. Cuando vamos a Éxodo, les dije que íbamos a estar moviéndonos harto. Cuando vamos a Éxodo, vamos a ver que se dedican varios capítulos a lo que es el tabernáculo. ¿Ya? Pero yo estoy hablando de la adoración, no estoy hablando del tabernáculo. Pero el tabernáculo, que era una especie de, para hacerlo lo más simple posible, eran unas carpas, una serie de pilares, juntos formaban carpas. O sea, una gran carpa en verdad, que se dividía y toda la sección. Pero el asunto es que este tabernáculo estaba diseñado para ofrecer adoración a Dios. Era para eso. Tabernáculo sinónimo de adoración a Dios. Y quiero que vayamos a Éxodo 25. Se dedican varios capítulos simplemente a explicar cómo se adoraba a Dios. Y en este sentido eran más que nada rituales. Tienes que hacer esto, tienes que echar tal cosa, tienes que llevar tal animal, tienes que, no sé, pues, comportarte de tal manera cuando entras al tabernáculo y muchas series de cosas que nosotros no hacemos. Y vamos a ver por qué no las hacemos después. Pero Éxodo 25, y leamos los versículos 1 y 2, donde dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, ojo, lo voy a leer de nuevo, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón,
tomaréis mi ofrenda. ¿Para qué? Versículo 9 en Éxodo 25. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. O sea, esa ofrenda que está ahí era para el asunto este del tabernáculo. ¿Y el tabernáculo para qué era? Para ofrecer esta adoración. Y entonces pasa el capítulo 25 entero, comienza a hablar del tabernáculo, el 26, el 27, el 28, llegamos al 29 y llegamos al capítulo 30 y sigue hablando del tabernáculo. Sigue hablando de eso. Entonces, si no entendemos el sentido de todo este pasaje, aburrido. Y la Biblia como que pierde todo el sentido. Pero si sabemos que todo ese detalle era para adorar a Dios, hay mucho más sentido. Y Dios lo que está diciendo acá es, la adoración tiene que ser como yo les pido que la hagan, no como a ustedes les tinca, no como a ustedes les parece. No, es como, o como al mundo les dice que tienen que hacerlo. No, es como Dios les dice que tienen que hacer. Y en el capítulo 30, el versículo 34, 30-34, acá lo tengo, dijo además, ya terminando todo esto, Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, son todas cosas aromáticas, y gálbano aromático e incienso puro, el incienso también es aromático, de todo en igual peso, y harás de ello, de una mezcla, el incienso. O sea, iba a hacer incienso con eso. Todos saben ahora lo que es el incienso, estamos todos relacionados. Yo tengo unos vecinos acá que siempre prenden incienso. Obviamente no era lo mismo que ahora acá. La idea es esta, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Y tenían que hacer esta cosa de ofrecer una fragancia, un olor a Dios. Ya, literalmente tenían que quemar algo que produjera un humo, y ese humo tenía que producir un olor, lo cual subía, y Dios se supone que lo recibía con un olor fragante. Y asimismo, la verdadera adoración que nosotros presentamos a Dios tiene que ser algo que suba con olor fragante a Dios. No era para que yo lo disfrutara. Mira el versículo 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. O sea, es solamente para Dios. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, ese incienso solamente lo podías usar para Dios y específicamente para Él. Ya, supongamos, ya hacemos el incienso. Supongamos que somos judíos de ese entonces. Pero nuestro corazón está en otra sintonía, no está involucrado en eso. ¿Está bien eso? Obviamente no. No. Nuestro corazón tiene que estar primeramente involucrado en y sincero y completo de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas hacia Dios. Más allá de que prepares el mejor incienso. Lo importante es lo que está adentro acá. Nuevamente, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a pasar del Antiguo al Nuevo. Y vamos a ir al libro de Romanos. Para los que no están acostumbrados al tema de pasear de libro a libro, les va a servir esto como un pequeño entrenamiento. Así vamos conociendo más libros y todo eso. Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Capítulo 12, versículo 1. Nuevamente hablando de lo que es un sacrificio. Que eran estas cosas que ellos debían ofrecer a Dios, esta ofrenda a Dios. Así que, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ahora no está hablando simplemente de incienso, que presentéis vuestros cuerpos, que es la idea de toda nuestra vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, se describen varias instrucciones dadas por Dios que debían cumplirse al orden de la letra, al pie de la letra, y de lo contrario la persona, si no lo hacía, Dios le iba a juzgar.
Y de ahí surgían varios problemas. Podían incluso hasta morir. Y pasó eso varias veces, porque las personas sabiendo cómo adorar a Dios lo quisieron hacer, como diría este cantante antiguo, Frank Sinatra, a su manera, a modo mío, a como ellos querían hacerlo. A pesar de que quizá la intención era buena, debía hacerse en los parámetros bíblicos. Y ahora el parámetro bíblico nos dice a nosotros que debe ser una adoración con todo nuestro cuerpo, un sacrificio vivo. O sea, no es la idea de que nos quememos y nos ofrezcamos así como un holocausto a Dios, no, sino que toda nuestra vida la dediquemos a Dios. Y hay por lo menos hay cuatro, sí, ahí sí, es cuatro formas en que yo puedo adorar a Dios. O sea, puedo adorar, lo voy a dejar ahí nomás. Puedo adorar y que en verdad sea una adoración mala, no fragante, no fragante, sino que hedionda, pestilente. Esa, por ejemplo, una adoración a un Dios falso. Tenemos que entender en la Biblia, no vamos a ir ahora por temas de tiempo para no quitar tanto, que Dios es celoso, lo que significa que Dios dice, yo soy Dios y no debe haber otro. Tenemos que adorar solamente a Dios. Si adoramos a Dios también, al Dios de la Biblia, pero también a otro Dios, para Dios es hediondo, no lo quiere. Dios no cede su gloria a nadie, diría Isaías. Mira, y en Romanos 1, antes de ir a la segunda adoración mala y hedionda ante Dios, en Romanos 1, ahí ustedes si quieren lo anotan también, se está acusando en el versículo 21 a toda la humanidad, todo ser humano, incluido lo que podríamos ser nosotros ahora, de que no le dimos gloria, no lo adoramos, sino que por el contrario, el ser humano se hizo otros dioses. Y como consecuencia de eso, en el versículo 24, yo no lo voy a leer ahora, Dios los entregó a sus propios malos deseos, los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a la depravación mental, cosa que no pudieran ver a Dios, y intentando quizá incluso ver a Dios no iban a poder, porque por su pecado ya lo habían rechazado, y ahora Dios los ciega de alguna forma para que ellos no vean a Dios. Y el pecado, de esta forma, se convierte en lo que domina sus vidas. Incluso queriendo hacer el bien, no pueden porque están completamente dominados por el pecado. Y no tienen excusa ante Dios. Y ahí está la idea, de que no hay ninguna excusa ante Dios, de decir, no, si yo lo intenté, yo lo hice bien. No. En verdad la adoración, queriendo adorar a Dios, o sea, debiendo adorar a Dios, no lo hicieron. Y siempre en este tema se menciona varios tipos de dioses que uno puede tener, partiendo por uno mismo, queriendo el bienestar para uno mismo y no para Dios, para cosas materiales, ahí se ven varios idólatras, nuestra cultura chilena, que viene de un origen por lo menos en los 90 y en comienzos del 2000 bien católica, estamos bien relacionados con este tema de lo que es la adoración a figuras, seres míticos, seres naturales, eso ya es como de 2010 en adelante, donde ya el budismo empezó a llegar con todo a Chile y podemos ver cómo se adoraba también a otras cosas. Eh, Demonios incluso, ahí aparecen por ejemplo los que pedían ayuda a estos médicos brasileños y evidentemente esa cosa eran demonios. La naturaleza, adoraban más, era más bello el sol que el mismo creador del sol, era más bella la luna que el mismo Dios que había hecho la luna. Eso es adoración falsa. Mis posesiones, mi dinero, o mi falta de dinero también, y mi lucha por tener una mejor situación social, también puede ser un Dios falso. Así que nuestra cultura ahora está también ahí, donde nuestras necesidades se transforman en dioses falsos. Y en vez de adorar a Dios, yo termino adorando a un estado que según yo me debe muchas cosas, y a ese estado le reclamo que me pida, o sea, que me dé todo lo que necesito. Y mi necesidad se transforma en un Dios. Eso es adoración mala ante Dios. Un segundo tipo puede ser una adoración a un Dios, al Dios verdadero, al verdadero Dios,
pero en una forma errónea. Por ejemplo, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, sucede que abajo, Moisés estaba con Dios arriba del monte, y abajo estaba quedando la escoba. ¿Por qué? Porque ellos querían saber qué tenían que hacer, cómo adorar a Dios, porque quizá Moisés ya no iba a volver, tenían miedo de que había muerto. Y, y sucede que ellos comienzan a hacerse un becerro de oro, y llegan con esta frase: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Aquí tienes a tu Dios. Ellos, queriendo adorar a su Dios, terminaron adorando un becerro falso. Aquí está como la ingenuidad. Pero no creo que sean tan ingenuos. No, yo creo que en verdad estaban buscando deleitarse en otra adoración que no sea la de Dios. Un tercer tipo puede ser cuando adoramos según nuestro propio concepto, como seguimos tradiciones y entendemos que, por ejemplo, adoramos a Dios cantando más fuerte, o adoramos a Dios hablando en algún idioma extraño, o adoramos a Dios haciendo muchas cosas, siendo que la verdadera adoración, nuevamente, tiene que ser toda nuestra vida, no lo que hacemos un día domingo. Obviamente, el domingo debe ser un día de adoración, sí, sí. Y debe ser un día de adoración colectiva, donde todos nos reunimos, y esa es la meta también de esta obra en Nos, que nos podamos reunir los días domingos para adorar a Dios. Ese es el propósito de esto, más que nada. Pero que no nos quedemos con eso. Para mí sería malo que la iglesia no sea una iglesia que se junta el domingo y adora a Dios, y el lunes cada uno hace lo que quiere. No, Dios vería eso como un fracaso. No, nuestra adoración es de lunes a lunes, o sea, de todos los días sin descanso. Y lo último, ya acá vamos terminando, una adoración con una actitud incorrecta. Los profetas menores, ahí se hablaba en Malaquías de cómo ellos debían ofrecer una ofrenda a Dios, pero llevaban los peores animales, llevaban los peores frutos, llevaban lo que restaba. Es como cuando, por ejemplo, ahora nosotros estamos acostumbrados al tema de la ofrenda con la monedita, ¿ya? Y si tenemos un montón de monedas, dar la más chica. Eso es como un ejemplo más de nuestra cultura. Pero no habla tanto de la plata, no habla tanto del bien material, de que si tú tienes 10 gallinas, entregas la enferma. Más allá de eso, hay una intención de fondo, de que tú, teniendo toda tu vida, prefieres entregar la vida de otro. De que tú, teniendo toda tu mejor salud, prefieres aprovecharla para otra cosa. De que teniendo tiempo, prefieres invertirlo en ti y en tu descanso. Sabiendo que Dios exige, no es que pida, así porque necesita adoración. No, Dios exige porque es Dios adoración. Y teniendo eso, teniendo lo mejor para Dios, no se lo damos. Entonces estamos en la misma condición que ellos. Teniendo animales buenos y animales fuertes, le damos al cojo y le damos al que está enfermo. Y eso para Dios era abominable. Para ir presentándoles ahora a ustedes una conclusión. Los cristianos, nosotros, necesitamos entender lo que dice qué cosa, lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, que la tengo acá. Lo que dice la Biblia respecto a qué cosa, a la adoración. ¿Cómo adorar a Dios? ¿La Biblia habla sobre eso? Sí, sí. Y tenemos que comprender sanamente y verdaderamente qué es la adoración. ¿Cómo vamos a llegar a esta adoración agradable? ¿Cómo lo hacemos? ¿Esforzándonos mucho? No. Claro, es la idea de que nos esforcemos siempre, pero entendiendo que por nuestros méritos no lo vamos a lograr. Solamente podemos ofrecer la verdadera adoración y buena adoración a través de Jesucristo. Así que, miren, vamos a 2 Corintios, capítulo 2. ¿Cómo nos va a ir con este tema de la adoración a Dios? ¿Lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal? ¿Vamos a tener éxito en adorar a Dios o vamos a fracasar? En el versículo
Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor. Mira, ¿de qué está el olor? ¿Por qué está hablando de olor? El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Nuevamente hablando de olor. ¿Te recuerda algo? Esa fragancia. Esa fragancia ya no es el incienso. Ya no es el incienso lo que teníamos que presentar a Dios, sino que ahora nos presentamos nosotros mismos, como dice Romanos, y en Cristo, solamente en Cristo, más allá de que presentes tu cuerpo como sacrificio y sirvas y hagas toda tu vida para Dios, en Cristo ese sacrificio puede ser de olor fragante a Dios. Voy a leer el 15, que no lo leí entero. Porque para Dios somos grato olor de Cristo los que se salvan y en los que se pierden. Esta idea de victoria que se presenta acá es como la idea de cuando se lleva a cabo una gran batalla y van todos a donde el rey y le dicen al rey, ganamos, ganamos, triunfamos. En Cristo podemos decirle a Dios Padre, te hemos adorado de verdad. Lo hemos hecho y los hemos hecho bien y lo hemos hecho para ti. ¿Cómo? ¿Qué hicimos? Nos sujetamos y nos agarramos firmemente a aquel que murió en la cruz, murió por mí para salvarme del pecado y me llevó a la vida eterna, no para simplemente descansar en el cielo de una nube, no, no, me llevó a la vida eterna para adorar a Dios. Y ahora yo puedo adorar a Dios. Si Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz, el olor fragante nunca hubiera subido hacia arriba, porque Jesucristo nunca hubiera presentado ese sacrificio y hubiéramos estado todavía necesitando de que se presentaran otros sacrificios continuamente, ofreciendo muchas cosas a Dios, pero nunca logrando que eso subiera como un olor que a Dios le agradara. Probablemente subiría sucio, subiría contaminado, subiría con partículas ahí contaminantes que harían que ese olor finalmente no fuera bueno. Pero en Jesucristo, nuevamente, insisto y quiero ser enfático ahí, solamente en Jesucristo, si creemos en Él, si nos arrepentimos de nuestro pecado, si tenemos fe en todo lo que Él hizo, no solamente vamos a ser salvos, sino que vamos a ser salvos, vamos a tener vida eterna para adorar a Dios. Y de ahí partimos. Sin ese punto de partida, sin ese puntapié inicial, no podemos seguir. Así que por lo menos está en mi plan seguir hablando de esto que es la adoración. Esto es una introducción de cómo ellos en un comienzo necesitaban de esto, de ofrecer sacrificio, pero finalmente ahora, en Jesucristo, ya se ofreció el sacrificio perfecto, suficiente, de olor fragante a Dios, y nosotros lo que podemos hacer ahora es agarrarnos, sujetarnos a Él, depender de Él, creer para salvación y adorar a Dios por siempre. Así que solamente por medio de Jesucristo podemos hacerlo. Ahí está la respuesta, ahí está el punto de partida. Y con eso debemos partir. No es la idea con eso debemos quedarnos. ¿No? Casi digo eso. Pero no. Con eso debemos partir y seguir adelante siempre toda nuestra vida. Así que, bien hermanos, lo vamos a dejar hasta acá con el tema. Quisiera de todas formas escuchar. Yo voy a detener la grabación de todas formas. Para si alguno se incomoda.